Muy bien, vamos a comenzar con la serie de este mes, ¿sí? Bueno, ya comenzó Mica, es verdad, ¿sí? Avanzando sin desmayar, en septiembre vamos a ver, sin dejar de tener la actitud correcta, ¿sí? Somos personas que tienen el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo de lo que era para hacerse como nosotros. Y a la inversa, nosotros nos despojamos de lo que somos para que Él sea en nosotros. ¿Se entiende? Entonces hay un sentir, hay una actitud, hay un deseo, una vocación, ¿sí? Y eso tiene que estar muy fuerte. Ya vamos por el tercer mes hablando sobre la actitud. Y en este mes estamos hablando específicamente avanzando sin desmayar. Muchas veces podemos avanzar y tener como eso de querer desmayar, ¿no? A veces queremos largar la toalla, tirarlo todo, y si ya me cansé de orar, me cansé de servir, de cantar, de tocar, de congregar, me cansé de todo. Y queremos así, que se vaya todo. Pero nosotros somos los que permanecemos. Diga conmigo, yo soy de los que permanezco. Yo soy de los que permanezco. Esta semana estamos hablando de los que necesitamos avanzar sin desmayar y estar fortalecidos. Ser fuertes en el Señor, fortalecidos por su gracia. Fortalecido. ¿Quién es alguien que pierde las fuerzas? Alguien que no duerme bien, que no come bien, que no se alimenta bien, que no descansa bien. Así que vamos a ver todo este cúmulo de cosas. Yo creo que el Señor nos va a hablar esta noche y nos va a indicar cómo avanzar sin desmayar. A ver, decirle que está al lado tuyo, no quiero estar arriándote. No quiero estar arriándote. Voy a gastar todas mis fuerzas. ¿Viste cómo se acuerdan esa casi no existe? ¿Cuántos son de la época de los picapiedras? ¿Se acuerdan que la agarraba a Vilma? Creo que era Vilma, ¿no? La agarraba de los, que en esa época los cavernícolas agarraban a las mujeres de perlas. Hoy no se puede. Mujeres tratar los niños. Pero estaba eso, parece, en un cavernícola. ¿Te imaginas que te estén arrastrando así? Estén llevando. Pero si Dios te dio dos pies hermosos, un corazón divino, una mente tan brillante, unos ojos tan preciosos, un oído tan audaz, tan agudo, un olfato. Dios te dio un cuerpo tan hermoso para que te estén arrastrando. Dios te lo dio, Dios me dio. Entonces, necesitamos entender que a veces necesitamos que nos animen, sí, pero no que te acarreen. No soy una bolsa de pan. No sé, son más pesados que sandía bajo el brazo. No, necesitamos que nos animen, sí, que nos alienten, sí, pero no cargue con aquellos que no quieren avanzar. No lleve peso muerto, porque nos desgastamos también. A veces tenemos que aprender a soltar para no desmayar en el camino. Eso no es falta de amor. Eso es confiar que el Señor hará su parte. Porque llega un momento que nosotros con nuestras fuerzas no podremos. De hecho, se nos invita a no hacer nada con nosotros. Bien, vamos a ir a este precioso mensaje de hoy. Hay varias escrituras que nos hablan o nos alientan a no desmayar, a perseverar, a continuar, ¿sí? A seguir, ¿sí? En el camino que hemos comenzado a transitar. Recuerden que este camino que hemos comenzado a transitar no se trata de un culto, no se trata de una religión, no se trata de eso, se trata de una vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, comenzamos a caminar en Cristo, ¿sí?
Entonces, a eso se nos invita a no desmayar. ¿Entienden? Hay personas aquí que hoy no están en el culto. Pero a mí no me preocupa que no estén en el culto. Obvio que le vamos a animar a que congreguen. El problema es que dejen de caminar en Cristo. Entiendo que si en reiteradas oportunidades aparece el concepto de no desmayar, el peligro es porque está muy latente en el caminar con nosotros. Está muy latente. Está muy ahí. ¿A cuánto les dio ganas alguna vez? Me quedo en casa, viendo Netflix. ¿Qué cambia todo? Si total Dios me ama. Al trabajar arduamente en el cumplimiento de nuestra asignación y no ver los resultados que esperamos o deseamos de forma humana, también el desánimo, el cansancio, la frustración pueden ganar terreno y llevarnos a esa condición de desmayo que nos deja fuera de carrera o retrasan el propósito de Dios para nuestras vidas. A veces todo esto viene ¿para qué? Para que el propósito de Dios no avance. ¿Para qué vienen las tentaciones? A ver, porque Dios te quiere arrastrar de los pelos cualquiera. Ese tanto por ahí la cosa. La cosa es porque no quiere que tú seas útil para el propósito de Dios. No quiere que seas importante para el Evangelio. O sea, el asunto no se trata tanto de mi alma, sino de la expresión de Cristo. Y eso es lo que va a hacer por todos los tiempos, para que tú no sepas la vida que portas en él. Y te retrases. Y te desgastes. Y te canses. Otra vez no me alcanza. Otra vez discusión. Otra vez una enfermedad. Otra vez pequeñas semillas de engaño que vienen a entorpecer lo que Cristo quiere hacer. Hebreos 12:3. Lo voy a leer en versiones. Mica nos compartió este pasaje en su contexto el día miércoles. Pero bueno, yo lo voy a fluir más como maestro. Voy a tratar de ir así. Usted abra su corazón. ¿Cuánto tiene corazón de discípulo en esta casa? ¿Sí? Un discípulo es un aprendiz. Y le dice al Señor, yo quiero aprender de ti. Yo quiero aprender de ti. Recuerde que los primeros que fueron llamados por Jesús eran toscos. Eran medio cabeza como nosotros. Caminaban en el barro y andaban pescando y eran brutos. Pero Él los llamó mis discípulos. ¿Saben por qué? Porque Él leyó sus corazones. Él supo saber, esto es lo que me dio mi Padre, porque estos quieren aprender de mí. Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En la NBI dice, así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Mediante estas palabras podemos notar algunas expresiones relacionadas a la posibilidad de desmayar. Recuerden que en el pasaje anterior el autor está hablando de Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. Hay una versión que dice el campeón, ¿no? No sé cuál es la versión que lo dice. Hay una versión que dice el campeón de nuestra fe. ¡Wow! Y en base a ese ejemplo nos exhorta a no desmayar. Diga conmigo, en base a ese ejemplo se nos invita a no desmayar. ¿Cuál es cuál es la motivación que tengo que tener para no desmayar? Para no renunciar a la carrera. Él, como base, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de él, tomó la cruz, menospreciando la vergüenza, el oprobio, ¿sí? La calumnia, la burla.
Y se humilló, y tomó su cruz, dice, y murió por nuestros pecados. Y dice, a él se deben considerar, para no desmayar. Algunas de las expresiones son sufrimiento, acá en estos versículos que leímos, sufrimiento, presiones, ánimo, cansancio, sufrimiento. Esta es una realidad con la que debemos convivir diariamente. En el mundo hay sufrimiento y nosotros no estamos exentos de enfrentarnos. Fue el mismo Señor quien advirtió a los discípulos diciéndoles que en el mundo tendríamos aflicciones. Diga conmigo, en el mundo tendré aflicciones. Vamos, dígalo. En el mundo tendré aflicciones. Lo dijo el Señor. Y si lo dijo el Señor, sucederá. A veces decimos, Señor, líbrame de esta situación. Y a veces el Señor nos dijo que sufriríamos, que pasaríamos aflicciones. Entonces, no se trata a veces de querer esquivar el bulto, es querer esquivar el problema, sino saber con quién lo voy a atravesar. No es que quiero ser libre de la tormenta, es que yo sé quién es mi capitán para atravesar. Presiones. Jesús estaba presionado en ese momento. Esta contradicción de pecadores contra sí mismos. Diga conmigo, contradicción. Una contradicción. ¿Viste cuando estás en tu casa y le querés hablar a tus hijos, a tus vecinos, de lo que Cristo está haciendo en tu vida? ¿Y qué sucede enfrente tuyo? Una contradicción. Muchas veces nadie te querrá o creerá por causa de Cristo. Él mismo lo prometió. A veces ni nuestras familias querrán saber nada con nosotros. Entonces, hay presiones. Diga conmigo, hay presiones. Hay presiones, ¿sí? Entonces, entiendo que los pecadores que estaban contra Jesús, escuchen bien esto. Porque ¿saben quiénes son los que los oprimían a Jesús? ¿Quiénes son los que les causaban presión? No era ¿cómo es? La mujer adúltera, esa que estaba ahí, que justo le estaban por tirar piedra, y él hizo una línea en el piso y dijo, no, que esté libre de pecado, que arroje su primera piedra. No, no fue esa mujer la que le causó presiones. No fue María Magdalena de la cual salieron 7 demonios. No fue la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Saben quién ejerció presión sobre él? El sistema religioso. Los que se decían ser su hermano. Los que se decían ser la iglesia. Eso ejercieron presión. Juzgándolo. Atacándolo. Y llevándolo a una cruz. Así que muchas veces el sistema religioso se vendrá muy imponente ante nosotros. Y tenemos que ser libres de esas presiones, sabiendo a quién servimos, que es una vida y no un conjunto de reglas. Usted no sigue un conjunto de reglas, porque quien tiene la vida, tiene la ley de la vida. La ley de la vida es Cristo Jesús. Me ha dicho, dice Pablo. Ya no me lo dice la ley escrita de Moisés. No mientas, no, me lo dice que es la verdad. Él es la verdad. Honra a tu padre y a tu madre. No me lo dice una ley. Me lo dice la ley de vida en Cristo. Ahora la ley no se hizo en un papel y en un montón de reglas escritas. Ahora se hizo carne conmigo. Él es la ley de vida en Cristo. Él es el Señor. El ánimo, el considerar aquel, el tener como punto de referencia al Emanuel, a Dios con nosotros, tiene como finalidad permanecer con el ánimo intacto, a pesar de los sufrimientos y las presiones a las cuales debemos hacer frente día a día. Pero pastor, usted no entiende lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, por lo que estoy atravesando. Claro que te entiendo, no hay ningún problema con eso. Vamos a orar, te vamos a acompañar. Pero el tema es que tú sepas quién habita en vos. Si sabes que Dios habita en ti, que Cristo está en tu vida,
entonces tu ánimo no se cansará hasta desmayar. Lo podrás atravesar. Dice que los apóstoles iban, y a ellos, ustedes saben, siempre me gusta recordar estos momentos, siempre iban a los lugares donde saben, ellos eran perseguidos, eran aserrados, eran llevados al coliseo, a ser comidos por los leones, eran torturados en las mazmorras, eran quemados vivos, bueno, y a eso iban los apóstoles, ¿a qué? A fortalecer los ánimos de los santos, para que permanezcan. Y dice, y fortaleciendo los ánimos, eran, ¿qué dice? Consolidados en el reino de Dios. Y Dios añadía a la iglesia aquellos que debían ser. Había una fortaleza anímica. ¿Qué te pasa? Qué triste. ¿Qué te pasa? No, estoy un poco cansado. Pero triste no, porque Él es Dios. Cansancio. Con respecto al ánimo, el escritor advierte sobre la posibilidad de que éste se canse. Sí, hay procesos que llevan a un agotamiento del ánimo. Es verdad eso. Y te puede desembocar en un punto crítico donde llegamos a desmayar. ¿Entiende la secuencia? Sufrimiento, presiones, ánimo y cansancio que nos llevan a un desembarco lógico, desmayar. Entonces, por otra parte, también hay un pasaje que no es que le estoy probando los pasajes, Él dijo, no robarás. ¿No? Yo no te estoy robando los pasajes, solamente estoy repitiendo, ¿ok? Hay un pasaje de Isaías 61 que dice, por amor de Sion, no callaré, por amor de Jerusalén, no desmayaré. ¿Hasta qué? Dios mío, ¿hasta qué? Vamos, levante su mano y diga, ¿hasta qué? Su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. Entonces, no voy a callar ni voy a desmayar. Me lo propongo en el Señor. Me lo propongo. Aquí podemos notar otro concepto ligado al desmayar. Las palabras no desmayaré hasta que. Y esto ilustra una palabra muy clave, perseverancia. Ya conmigo, perseverar. Y ellos perseveraban de día en día, compartiendo el pan entre las casas. Y gran favor de Dios era sobre sus vidas. La perseverancia es aquello que hace que yo no me desmaye. ¿Hasta qué? Debo continuar haciendo aquello que el Señor me encomendó. ¿Hasta qué? Diga conmigo, ¿hasta qué? Vamos, declárelo, ¿hasta qué? Hasta que tiene que decirlo fuerte. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Debo continuar predicando aquello que el Señor me reveló. ¿Hasta qué? Debo continuar reformando mi vida hasta que el Señor se forme en mí. Vamos, díganlo. Debo hacer aquello que el Señor me propuso hacer. ¿Sí? ¿Hasta qué? Debo continuar amando aquello que Él ama. ¿Hasta qué? Debo continuar manifestando la vida que me fue impartida. ¿Hasta qué? A veces abandonamos el hasta qué. Ya que se arregle. Que se arregle. A veces abandonamos, diga conmigo, ¿hasta qué? No voy a desmayar, no voy a callar, ¿hasta qué? Todas estas declaraciones tienen que ver con el hecho de no desmayar, tanto en aquello que creemos como en aquello que entendemos, hacemos y manifestamos. No me canso de lo que creo. Diga conmigo, no me canso de lo que creo. No me canso de lo que Dios me está dando a conocer, lo que estoy entendiendo. No me canso de hacer la obra por la cual el Señor me llamó. No me llamó solamente para ser salvo y listo. Me llamó para trabajar en la obra. Diga conmigo. Y ese trabajo, es manifestar a Cristo. Es manifestar a Cristo.
Que la gente cuando esté contigo no pueda decir, este es el mismo de antes. Esta es la misma persona de antes, solamente con la voz oculta. Nada cambió. Nada cambió en él. Por eso trabajamos. Trabajamos para que la vida se forme. Y para que cuando diga, Cristo es real en esa vida. Cristo es real en esa persona. Porque Él la está transformando. No es en vano que vaya por esa puerta. No es en vano que pasa por la vida. O cuando está feo el tiempo. O cuando hace frío. O cuando no tiene un peso en el bolsillo. No es en vano cuando se congrega. Porque lo que sucede es que Cristo se está formando. Y eso no es para desechar. Entonces, permítame, voy a dejarles algunas sencillas reflexiones sobre la cuestión del desmayo. Número 1, el desmayo es una condición anómala que nos impide avanzar. Es algo así como incierto, que no tiene rumbo. Porque, ¿de dónde vino? Una anomalía. Nadie avanza si está desmayado. Esta condición la ha tenido temporalmente y por lo tanto no está cumpliendo su asignación. Si estás desmayado, como dijo la pastora, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Decirle que está al lado tuyo, no me hagas que te pegue para su papá. Pero cuando te desmayas así, y te tienen que pegar así. No hagan como en la telenovela. Ese Hernando Andrés, ¿se acuerdan? Oh, bravo, loco. El desmayar está asociado a desistir, darse por vencido. El desmayar está asociado a desistir, a abandonar, a darse por vencido. Ya no, ¿para qué? ¿No? Y resulta que en Apocalipsis dice, y al que venciere, y al que venciere, y al que venciere, le daré una corona, y al que venciere, le daré una piedrita blanca y en su nombre escrito. Y al que venciere, lo sentaré en el trono de Dios. Y al que venciere, lo pondré como columna del templo. Y Pablo nos dice, hermano, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Oh, Señor. Entonces, el desmayar está asociado a desistir, darse por vencido. Cuando dejamos lugar a la frustración, el cansancio, la falta de percepción espiritual, viene la tentación de abandonar, desistir y por lo tanto retroceder en aquello que hemos alcanzado. Que alcanzado una medida de Cristo. Una porción de vida de Él está en usted. Y eso por más pequeña que sea, no se encaja más de ti. Solo que yo prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Con tal de hacer aquello, de tomar todo el conocimiento que está en esa persona. Entonces, Él va creciendo. Diga conmigo, no voy a abandonar. Por frustrarme, por el cansancio, por la falta de percepciones. No entiendo nada. Y bueno, sigue que me entiendas. No, yo me voy a otra iglesia que me profeticen lo que voy a, el novio que voy a tener. El desmayar tiene que ver con la disminución de las facultades esenciales para el desarrollo de la vida. Este es un aspecto muy relevante, sobre todo si lo aplicamos a la vida espiritual y ministerial. Dios nos ha facultado de todo lo necesario para la vida y la piedad, pero el desmayar hace que perdamos esas capacidades y nos volvamos improductivos. Número 2, el desmayo es producto de diferentes condiciones por las cuales atravesamos los seres humanos. Diferentes condiciones. Bueno, ya dije, el cansancio. El cansancio extremo en una persona puede determinar una condición de desmayo. Enfermedad. Hay diversas enfermedades que también producen esta condición de pérdida temporal de las facultades esenciales.
debilidad, desnutrición o mala alimentación. Estas variables están asociadas estrechamente a la alimentación. Vamos a ver un poco en profundidad estos aspectos. Porque, claro, si usted lo asocia literalmente al cuerpo humano, vale, tiene lógica. Pero, y en la parte del desarrollo espiritual, la vida congregacional, los aspectos del alma, qué importantes son el descansar, el ser saludables, el tener fortaleza. Al considerar todo esto, entiendo que hay algo que debemos recuperar en cuanto a la manera de luchar contra este enemigo que solapadamente está al acecho. Diga conmigo, te anda buscando. Y se llama el cansancio, la frustración, el desánimo, la depresión. Diga conmigo, me puedo deprimir, pero no puedo caer en depresión. Porque si caes en depresión, listo, estás desmayado. ¿Quién no se ha deprimido alguna vez? ¿Quién no se ha desanimado alguna vez? No debemos, pero entiende la situación. No le puedo dar lugar. Caer en el desmayo. Tengo que identificar. Diga conmigo, identificar. Identificar las cosas que me van a provocar un desmayo. No debemos pensar en cómo sobreponernos al desmayo, sino más bien cómo no llegar a esa condición. Porque si te desmayas, seguramente vas a depender de otro. Porque reacciones, ¿no? ¿Cuántas cosas suceden hoy con los desmayos? Los accidentes cerebrovasculares que provocan un desmayo, un derrame de la cabeza. ¿Cuántas cosas? Imagínese en el contexto espiritual, cuántas cosas podemos perder por desmayarnos en la carrera. Si es la enfermedad en la que dependa de nosotros, debemos mantenernos saludables. Si la debilidad o desnutrición pueden llevarnos allí, entonces nuestra atención debe estar en la alimentación que recibimos y a qué mesas nos sentamos a comer. No como de cualquier lado. Pablo exhorta antes de la cena del Señor. Él dice en 1 Corintios 10, o nos sentamos a la mesa del Señor, o se sientan a la mesa de los demonios. No hay una mesa hecha a mi gusto, hay una mesa hecha al gusto del Señor. Y a esa mesa es la que yo me debo. ¿Podemos estar con varias personas? Sí. Pero lo que come mi oído son las palabras del Señor. A las otras que me seducen, que me pervierten, que me distraen, que me confunden, que me desaniman. ¿Usted no ha estado en conversaciones vanas? ¿De qué están hablando de esto? ¿El qué? ¿No te sentís incómodo cuando hay una conversación vana? Insulto, pornografía, cosas indebidas. ¿No te sentís que estás indebidamente en un lugar, en una conversación vana? Es una mesa a la cual yo no debo comer, aunque puedo estar ahí. Usted come palabras y las palabras corrompen el corazón. Por todo esto, y entre muchas otras cosas, necesitamos recuperar el concepto bíblico del reposo. Yo conmigo, reposo. Reposo. El reposo es un principio universal. Las personas no saben descansar en el Señor. Hay personas que están turbadas, que están histéricas, que están muchas veces excedidas de nervio, pasada de revolución, y eso es porque no han aprendido a descansar. Dicen, sí, amén, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, pero cuando van no disfrutan del Señor, no experimentan su vida, su realidad de vida. Dicen, sí, amén en el culto, pero no lo experimentan en la vida. Y eso queda
comprobable que la persona no está en reposo. No está experimentando el reposo saludable. Y necesitamos nosotros recuperar el principio universal que se esconde en el reposo, que no es un día en el calendario gregoriano que nosotros tenemos. Enero, febrero, marzo, 30 días, 28, 31. Las 24 horas. No se trata de ese día. Se trata de algo mucho más profundo, que es la persona de Cristo. Entonces, a todo esto, ¿no? Enfermedad, cansancio, debilidad. A veces nos enfermamos porque nuestros pensamientos extrañan estar enfermos. No sé vivir si no tengo una enfermedad. Acá está Daniel y con él no hemos hablado mucho. Yo sentía que si me arrancaban esto me faltaba algo. Pero no es por eso lo que oraba así, pero era tan mío que amaba estar enfermo. Hay gente que necesita un conductor, un vector para su fe. Entonces algunos tienen la pobreza, las relaciones, las enfermedades, como aquello que me conecta. Porque si yo no tuviera eso, no sé si me conectaría con Dios. ¿No? Si usted no tuviera un problema a causa del pecado, ¿se conectaría con Dios? Qué pregunta, ¿no? Génesis capítulo 2, verso 2 dice: al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Génesis 2, 2 al 3. ¿No? Cuando escuchamos reposo, día de reposo, muchas veces pensamos que es un día en el calendario. Y sí, a veces sí. Todos necesitamos descansar, obviamente. ¿Sí? Pero algunos todavía se conectan con la ley de Moisés, el día del Sabbat. Con todo respeto a los que guardan el Sabbat. Pero el Sabbat es un principio universal que trataba de una persona. Todo fue creado por él y para él. Se trataba de una persona, no de un día calendario. En cuanto a este reposo, debemos considerar de manera integral espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo: espíritu, alma y cuerpo. Las tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Y todo vuestro ser, dice Pablo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo: mi cuerpo ya no es mío, es del Señor. Mi alma, diga conmigo: mi alma ya no es mía, es del Señor. Ahora diga conmigo: mi espíritu ya no es mi espíritu, es del Señor. Diga conmigo: mi corazón es del Señor. Mi mente es del Señor. Mi bolsillo es del Señor. Todo es del Señor. Entonces, el reposo espiritual, vamos por partes. En este sentido debemos saber claramente que nuestro reposo no es algo, sino es alguien que nos habita. Este es mi reposo. ¿Estoy turbado? Bueno, ¿qué hace? ¿Estoy turbado? ¿O va a ir al Señor a mostrarse a Él? Y va a decir: Señor, acá estoy, derramo mi corazón, mi presencia. A veces nos vamos a descargar con las personas. A veces nos descargamos con otros la frustración, el enojo, la bronca, la rabia, la ira, las cosas que no me salen, que no me van. Me descargo con otros en vez de descargarse. Reposar de nuestras obras. La palabra nos dice que Dios reposó de sus obras y que nosotros debemos también reposar de las nuestras. ¿De qué obras debemos reposar? De aquellas obras que tienen origen en nuestras propias fuerzas humanas y no en el propósito y la voluntad de Dios. ¿De qué debemos reposar? El miércoles y el sábado usted no debe reposar. Claro,
O sea, no debemos reposar. ¿De qué reposamos? De las cosas que excedemos por nuestras propias fuerzas. Trabajaste de lunes a viernes, de lunes a sábado, y listo, te va a tocar el descanso. Descansar porque es necesario. Trabajaste fuertemente en una situación, descansar. Descansar porque es necesario. Hay una tensión permanente entre responsabilidad y reposo. Por un lado quiero ser responsable, pero por otro lado tengo que mantener el reposo. ¿Sí? Pero estas cosas están dentro de nuestro. Por un lado, somos responsables de cumplir con nuestra asignación y trabajar en la obra del Señor y demás. Pero también somos responsables de gestionar los tiempos de reposo integral a fin de mantenernos siempre fortalecidos. ¿Sí? No trabajo un día y descanso 6. Trabajo 6, descanso 1. Tampoco te exageré, ¿sí? Tampoco exageré. Se va a entender. En el Evangelio leemos cuando los discípulos estaban navegando y la embarcación se hundía. ¿Recuerdan ese pasaje? Los discípulos habían salido a pescar y los llevaron a Jesús de pasear. Y los sentaron ahí en el fondo de la barca y Jesús estaba los más panchos descansando, durmiendo. Y se levantó una semejante tormenta y los discípulos decían, ¿qué onda con este que no se despierta? ¿Qué onda? Que no se despierta. Él descansaba primero, digo conmigo, él descansaba primero en el propósito divino. Y ellos le permitían descansar físicamente para el otro. A veces parece que todo el mundo se nos cae a pedazos. ¿No? Se nos derrumba todo. Y diga conmigo, él está sentado en el trono. Él está sentado en el trono. Él está en completa autoridad y control de todas las cosas sobre mi vida. Nada se escapa de él, aunque yo esté demasiado turbado, demasiado confundido, demasiado atormentado por situaciones que me vienen ante la vida. Señor, sálvanos. ¿No ves que perecemos? Y Jesús dijo, ¿qué pasa acá? Casa tormenta. Se hizo semejante bonanza. Diga conmigo, cuando una palabra de él se suelta en la tormenta, todo se sujeta a la autoridad del Señor. Amén. Tanto aplauso al Rey. Todo se sujeta a su autoridad. Solo basta una palabra. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Solo di la palabra y este matrimonio funcionará. Solo di la palabra y la prosperidad vendrá. Solo di la palabra del Señor y las cosas volverán a funcionar. Vamos a avanzar sin desmayar. Amén. Porque solo diciendo lo que Él entiende a veces nosotros hay el reposo del alma, que es descanso mental, emocional, la voluntad. Todos necesitamos momentos donde podemos desconectarnos de actividades laborales, sean eclesiásticas o de otra índole. Eso nos mantendrá despiertos, atentos, libres para no dar lugar al agotamiento. Sobre este tema debemos entender la importancia de la voluntad y de qué manera la voluntad propia produce un cansancio y un desgaste que pueden terminar en desmayo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Diga conmigo, una voluntad produce cansancio, la otra voluntad produce reposo. ¿Cómo sé que estoy haciendo algo en su voluntad? Porque no te sentís cansado, no te sentís agotado, no sentís que debes largar todo. ¿Has cantado alguna vez a la fuerza? Yo también he predicado a la fuerza. ¿Has orado alguna vez con tu fuerza? ¿Ha dado sin sentir que tenía que dar eso? ¿Cuántas veces hacemos cosas forzadas? Y eso es porque lo hacemos desde nuestra voluntad. Y produce desgaste, produce agotamiento. Pero si lo hago de su voluntad, Él se provee de descanso. Estoy buscando un cuerpo donde apoyar mi cabeza. Es así tu alma. Es así de sencillo. Un día está feliz y al otro día está triste.
pero en Cristo ella encuentra un equilibrio perfecto. No somos desequilibrados mentalmente, tampoco somos emocionales, así como Antes le decíamos, qué culto, porque todos estaban haciendo los gritos pelados. Y era más emotivo la cosa que realmente el Espíritu Santo. Entendimiento. Lo que te va a funcionar en la vida es entender la vida que lleva de Cristo. Quien entiende avanza más rápido. Quien entiende no se desmaya tan fácil. El entendimiento, Jesús estaba delante de ellos. Le decía, entiendan. Oír, les decía, que significaba entender. De oír, habéis oído. El que tenga oído me entienda. No le decía emociones. El que tenga oído, emociones. El que tenga oído me entienda. El reposo del cuerpo, bueno, ya saben. Hay que descansar. ¿Sí? No hay que agotar nuestro cuerpo físico. Ustedes saben que ahora hay una crisis cibernética, donde el agotamiento no está tanto en lo físico, en el desgaste físico, sino en el agotamiento mental, visual y auditivo. Los jovencitos están perdiendo la capacidad. Las estadísticas dicen que están llegando a los 30 años miope o con pérdida de oído o con los sentidos desequilibrados porque están todo el día conectados con el celular. Y tenemos que tener mucho cuidado. Que TikTok no te haga desmayar. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo quiero vivir muchos años. ¿Cuántos quieren vivir muchos años? ¿Cuántos quieren cuidar su cuerpo? Realmente, porque es del Señor. Porque el Señor quiere expresar una vida. Aleluya. Entonces, quiero cerrar un poquito con esto. Ya estamos en la recta final. ¿Están bien, chicos? Dani, Anto. Qué hermoso. Después vamos a subir el mensaje en YouTube y le vamos a dar gracias cada momento que nos reunimos. Entonces vamos a estas palabras que considero que son muy importantes. Voy a leer una versión que no está muy fácil, pero ustedes miren a la que tengo. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Esta versión es una versión que se llama El Mensaje. Es una versión bastante ajustada, más bien traducida del inglés al español. Primera de Corintios 9, 24, esta versión lo dice así. Todos sabemos que cuando hay una carrera, todos los corredores corren hacia la meta. Pero uno solo se lleva el premio. Cuando corras, corre por el premio. Diga conmigo, decirle que está lo tuyo. Cuando corras, corre por el premio. O sea, no corro por correr, corro porque hay un premio. ¿Me entienden? Entonces, todos los atletas en entrenamiento son muy estrictos consigo mismos. Ejercen autocontrol sobre los deseos. ¿Y para qué? Para una corona que pronto se marchita o se aplasta o simplemente se olvida. Recuerden que las coronas que ellos le daban eran coronas de laureles, ¿no? O de cosas de olivo, ¿no? Y ellos a eso les llamaban que eran coronados, ¿no? Y eso se podría, se echaba a perder. Ese no es nuestro objetivo. Decirle que está lo tuyo, ese no es nuestro objetivo. Corremos por la corona que usaremos por la eternidad. ¿Cuántos dicen sí, Señor? Corremos por una corona que usaremos en la eternidad. ¿Sí? Así que no corro sin rumbo fijo. Decirle que está lo tuyo. No corro sin rumbo fijo. No corro sin rumbo fijo. No dejo que mis ojos se desvíen de la línea de meta. Vamos a decirle que está lo tuyo. No dejes que tus ojos se desvíen de la línea de la meta. Cuando boxeo, porque tendrás lucha, decía que cada uno tendrás lucha. No lanzo golpes al aire. Oh, ¿dónde estás?
no tiro golpes al aire, sino que lo visualizo. Pero como no tengo lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes celestiales, yo identifico el mal y contra eso combato en mi habitación, en lo íntimo de mi corazón. Digo, si esta cosa está luchando contra mí, sea vicio, sea cualquier cosa, situación, la que venga a arrastrarme, contra eso lucho, lo enfoco, lo visualizo y le doy una buena trompada espiritual con la palabra de Cristo. ¿Entiendes? No doy golpes al aire porque quiero más. Oh, en el nombre de Jesús, Dios me impongo, te reprendo, sí, pero no sabes identificar dónde está. Identifícalo. Y ahí verás la gloria del Señor, la victoria. Verso 27 dice, yo disciplino mi cuerpo y lo hago mi esclavo para que después de todo, diga conmigo, yo disciplino mi cuerpo y lo hago mi esclavo. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que no me dejo gobernar por las concupiscencias. Jóvenes, levanta tu mano. Levanta tu mano. No te dejas vencer por las tentaciones, porque tu cuerpo ya no es tuyo, es del Señor. Eso está diciendo. Mi cuerpo ahora le sirve al Señor, porque es templo del Espíritu Santo. ¿Será seducido? Claro. ¿Cuántas cosas que vemos raras en la internet? Sujeta tu cuerpo, sujeta tus pasiones. Pablo le decía a Timoteo, sujeta tus pasiones. No te dejes corromper. Después de haber, dice, después de haber llevado el evangelio a otros, todavía esté calificado para ganar el premio. Esto es lo que se nos pide, iglesia. Que si algunos te ven, puedan decir esta persona, realmente, mira que hoy me he estado buscando de vuelta gente que dejé de mi vieja vida, en el camino. Y hoy me vienen a buscar. Y te tientan, te tocan con pequeñas semillas de engaño para arrastrarte. Y yo digo, no, contarás conmigo, pero de otra manera. Sé estratégico, sé inteligente, sea audaz en el Señor. Amados, avancemos sin desmayar en esta temporada, en la que debemos permanecer codo a codo, desde una posición eterna y bajo una conciencia corporativa, en el desarrollo de esta carrera que tan imperiosamente la Iglesia y el mundo que nos rodea necesitan. Nadie dice que esta carrera será fácil, dice que esta carrera no será fácil. Ahora decide, pero valdrá la pena. Valdrá la pena, Marcos. Valdrá la pena, Agustín, David. Valdrá la pena, Abril. Valdrá la pena, Daniel. Valdrá la pena. No será fácil, pero valdrá la pena. Hay una corona incorruptible que me espera por la eternidad. Coronado de gloria y de honra. Hay un premio al final de la carrera. Dios se comprometió consigo mismo y Él jamás falla, jamás miente y no se arrepiente de lo que ha prometido. Hay una corona incorruptible que nos haremos por toda la eternidad. Y ese premio es el que Dios desea que alcancemos. Diga conmigo, tengo meta. Tengo meta. Tengo premio. Tengo premio. No dejes que tus ojos se desvíen del objetivo. No te dejes seducir por cosas que te harán desmayar. Segunda de Corintios 12:9 dice, que la Dios habla hoy. Segunda de Corintios 12:9 dice, pero el Señor me ha dicho, en la versión tradicional dice, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero esta versión dice, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que dice Pablo, si Dios me dijo esto, si Dios me dijo esto, Pablo dice, así que prefiero gloriarme en la debilidad.
o ser débil. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es ese poder de Cristo? Ese poder de Cristo no es solamente echar fuera demonios, sanar enfermos. Ese poder de Cristo es el poder que lo resucitó de entre los muertos. Es el poder que te da su vida en abundancia. Y me alegro también de las debilidades. ¿Cuántos se alegran de las debilidades? Pablo dijo, me alegro de las debilidades, de los insultos, de las necesidades, de las persecuciones y de las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. ¿Cuántos sufren como penalidades como buen soldado de Jesucristo? ¿Cuántos se alegran en el sentido de que te insulten, ¿no? Que te rebajen, que alguien te salga la chaveta y te diga todo lo que piensa de vos, pero de mala manera? Que alguien en tu necesidad. ¿Quién se puede alegrar en las necesidades? Pero Pablo dice, yo me alegro en las necesidades. Porque si lo tuvieras todo, ¿necesitarías a Cristo? Yo me alegro en las persecuciones. A veces se recibirán persecuciones por el simple hecho de seguir a Cristo, por defender la justicia, la verdad. Y en las dificultades que sufro, cuando está esa, te alegras. Solo necesito la demostración de su amor. Diga conmigo, solo necesito la demostración de su amor. La cual es su gracia. ¿De qué nos quejamos muchas veces? Decime que está lo tuyo, con mucho amor y respeto, que te baste su gracia. Que te alcance con su gracia. Que te alcance con su gracia. Tus necesidades fueron clavadas en esa cruz. Pablo se había exaltado en sí mismo por la revelación. Y le fue dado un aguijón en su carne para que no se vanagloree desmedidamente. Y Pablo le rogó 3 veces al Señor que le quitase el aguijón que Satanás le había enviado. Y el Señor le dijo, sí, tranquilo, Pablo, porque vos sos mi buen predicador. Yo te voy a quitar ese aguijón. No, no es por lo que hacemos. Es por lo que aprendemos a disfrutar de él. Cómo nuestro corazón se ríe y sabe disfrutar en la mirada y una de las cosas. Él dijo, Pablo, lo que estás sufriendo, que te alcance con mi gracia. Si no aprendo a disfrutar su amor, nunca sabré lo que es la gracia. En los procesos, en las dificultades, en los momentos de tentación, en los momentos duros de la vida. Si no sé lo que es su gracia en mí, que me perdona, que me limpia, que me da su identidad de hijo, su paternidad, su fuerza. Él es mi fuerza. Entonces siempre vas a abandonar la carrera. Empezarás y serás como el perro que vuelve al vómito, o como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el barro.
porque no abandonaste tu naturaleza, sino que quisiste probar. Y la gracia no es solamente para probar, es para vivirlo todos los días. Que el Señor te conceda más y más gracia en cualquiera sea tu situación que estés viviendo. Amén. Un aplauso al Señor. Avanzamos en el Señor. Muchas gracias. Avanzamos sin el espacio.